un paciente que tiene, entre comillas, los ojos amarillos y la piel amarilla. Cuando hablamos de ictericia, significa el color amarillo de la piel, mucosas y secreciones por aumento de ¿qué? Del pigmento bilirrubina. 1. 2. Para que se objetive clínicamente, tiene que tener más de 2 miligramos. Tercero, que este incremento de bilirrubina es como consecuencia de un desbalance entre lo que se pierde y lo que se forma, o sea, lo que se elimina y lo que se produce. Cuando hay ese desbalance, aparece la ictericia. Ahora vamos a hacer una revisión de aspectos fisiológicos que ustedes conocen, pero yo veo que hay que estar repitiéndolos para que entiendan por qué en la historia clínica tenemos que preguntar e interrogar para saber cuál de ellas es la que se incrementa, qué mecanismos y qué encuentro cuando hago la historia clínica. La siguiente. ¿Qué se siente ahí? Lleve su agüita. Muy bien. O sea, vamos a hacer un repaso del metabolismo de los pigmentos y sales biliares. ¿Cómo se forman? A partir de la destrucción ¿de qué? De los glóbulos rojos después de 120 días. ¿Qué es lo que se libera? Hemoglobina, hierro y el grupo N. Estos dos van a ser nuevamente utilizados por el organismo. Pero el núcleo E tiene que ser excretado, pero previamente transformado en bilirrubina. ¿Y cómo se consigue eso? Primero, por acción de una enzima que se llama la hemooxigenasa, que va a dar lugar a la biliverdina. Y la biliverdina, por acción de otra enzima que se llama biliverdina reductasa, que se encuentra en las células plasmáticas, va a dar lugar a bilirrubina no conjugada indirecta. ¿Y quién destruye a los glóbulos rojos? El sistema retículo endotelial, o sea, el hígado, el vaso y la médula ósea, ¿cierto? ¿Qué característica tiene la bilirrubina no conjugada o indirecta? Primero, que tiene poca afinidad por el tejido elástico, porque es liposoluble, pero sí tiene gran afinidad por el tejido adiposo de los ganglios basales del sistema nervioso central. Tercero, que va unida a la albúmina, quiere decir que no filtra por el riñón. Cuarto, cuando se forma mucha bilirrubina no conjugada, sobre todo con hemólisis, va a precipitar y puede formar cálculos pigmentados de bilirrubina. ¿Por qué se llama indirecta? Porque cuando da una reacción que se llama de Van der Waals, es cuando se une el sustrato que es la bilirrubina con el diazo reactivo de Hermes, que va a formar compuestos hidrólicos rojos. Pero cuando se trata de este sustrato, esta reacción es muy lenta y entonces el organismo pone en juego mecanismos aceleradores, por eso se llama indirecto. ¿Qué pasa después? Como es liposoluble, no puede estar en el organismo porque es sumamente tóxico. ¿Qué hace el organismo? Entra en juego dos proteínas.
llamadas proteínas portadoras. La proteína Y o ligandina y la proteína Z. Van a ser transportadas por la membrana sinusoidal al interior del hepatocito. En el interior del hepatocito se va a realizar el siguiente paso, que es la conjugación. Esta bilirrubina se une con el ácido glucurónico cuando está unida a una molécula, se llama monoglucuronido de bilirrubina pigmento 1 o dicloronido de bilirrubina pigmento 2. ¿Por acción de qué? De una enzima que se llama UDP. ¿Cómo se llama? La UDP. Glucuroniltransferasa. Glucuroniltransferasa, ¿dónde? En el retículo endoplásmico liso. Y ese sí va a dar la función de Van der Waals directa, que normalmente no existe en la sangre, no hay trazas, porque es ya hidrosoluble. El siguiente paso es su transporte en forma unidireccional a través de la célula o la membrana sinusoidal hacia el canalículo biliar, o sea, a través de la membrana al canalículo biliar. Estos dos que hemos hablado, el monoglucurónido y el dicloronido, es una sustancia muy polar y entonces no se absorbe en el intestino delgado, sino pasa al colon. Y en el colon, la siguiente, por acción de las beta-glucuronidasas bacterianas, lo hidroliza y va a formar un compuesto que se llama urobilinógeno. Este urobilinógeno, por acción de las bacterias, como este es insoluble, una parte se reabsorbe por la circulación enterohepática, pequeñas cantidades se aculturan y filtran por el glomérulo y se eliminan por la orina, dando lugar al, así como hay urobilinógeno fecal, hay urobilinógeno urinario, que es el que da el color. Esto que estamos viendo constituye el 80% de la formación de bilirrubina no conjugada, pero hay un 20% que proviene de células inmaduras de los eritrocitos procedentes del vaso y de la médula ósea, y otro porcentaje pequeño es del hígado, justamente de las proteínas de Lem, como es el citocromo, por ejemplo, y que van a dar también, llamado también eritropoiesis ineficaz o formación temprana también. De manera la siguiente, que para la formación de bilirrubina, primeramente en el sinusoide, y ahí en el cananículo, en el hepatocito, luego en el canalículo biliar y se excreta. Entonces pueden haber enfermedades que alteran esta función normal o este metabolismo normal. Bien. Entonces vamos a hacer un recuerdo muy rápido también de lo que ustedes saben por fisiopatología. O sea, ¿por qué o qué mecanismos hacen que se incremente la bilirrubina no conjugada? ¿Y qué mecanismos hacen que se incremente la bilirrubina conjugada? La siguiente. Esta es una clasificación bastante didáctica para comprender por qué este incremento. Primero, porque se puede, por formación excesiva de la bilirrubina, porque hay conjugación defectuosa de ella, porque hay excreción defectuosa de la misma. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Formación excesiva de bilirrubina.
procedente de los eritrocitos circulantes sujetos a destrucción excesiva, o por lo que hemos dicho, de la médula ósea y sus precursores, así como hemoproteínas. Vamos a ver por qué se incrementa. La siguiente. Y el otro que después vamos a ver es por excremento. Sigan nomás. No, antes faltó eso. Conjugación defectuosa de la bilirrubina por deficiencia enzimática o por defecto en el transporte de la bilirrubina interior de las células hepáticas. Y la última, por excreción defectuosa, por un defecto congénito en el transporte de ella al canalículo biliar, porque hay lesión hepatocelular, porque hay colestasis intra o extrahepática, que puede ser de naturaleza benigna, neoplasma, como son por ejemplo los cálculos, los parásitos, o de naturaleza maligna, como es una neoplasia. Veamos el primer caso. Cuando hay una destrucción excesiva de los glóbulos rojos, hay un aumento de la producción de bilirrubina no conjugada y esta se incrementa en la sangre. Como es liposoluble, no filtra por el riñón, o sea, las orinas serán normales o acolúricas. El hígado está trabajando en su... recibe una gran cantidad de esto y va a formar urobilinógeno fecal incrementado y urobilinógeno urinario. Quiere decir que cuando hay destrucción de glóbulos rojos, o sea, por hemólisis, vamos a encontrar bilirrubina no conjugada incrementada, orinas normales, y las heces pueden ser hiperpigmentadas de acuerdo al grado de hemólisis. Acá tienen ejemplos, todo lo que ven, infecciosas, el paludismo, la bartonella, la sepsis a grados negativos, agentes químicos, la quinina que se emplea todavía en el paludismo, el plomo, el arsénico, el veneno de las serpientes, incluso la mordedura de la famosa Oxoceles aetra, porque eso no pica, sino muerde. Reacciones inmunológicas, reacciones por transfusiones, o también por ictericias hemolíticas congénitas. Tenemos la anemia de células falciformes, la esferocitosis hereditaria, hemoglobinuria paroxística. Todas ellas van a incrementar la bilirrubina no conjugada, por lo que acabamos de decir, por hemólisis, etc. ¿Cuál es el otro mecanismo por qué aumenta la bilirrubina no conjugada? Cuando hay déficit de ¿quién? De la enzima glucuroniltransferasa. ¿Cuál es la función de ella? Para indirecta, o sea, la directa, o sea, para conjugar, ¿cierto? ¿Qué sucede acá? La destrucción del glóbulo rojo normal, luego viene, hay disminución o ausencia de la enzima glucuroniltransferasa, entonces hay déficit de ¿qué? De conjugación, y como tal esta bilirrubina no conjugada se incrementa en la sangre, e igual las orinas serán normales. Hay déficit lo poco de la conjugación y de la excreción, y habrá una formación muy pequeña de urobilinógeno fecal urinario. Ejemplos de esto, cosas que ustedes lo van a ver cuando hagan pediatría, porque son congénitos en los primeros años de la vida. El síndrome de Klinger-Nash 1 y 2, llamada también ictericia hereditaria familiar no hemolítica. En el Klinger-Nash 1 hay ausencia total de la enzima y como tal hay gran formación. ¿Y qué pasa con eso? Como tiene afinidad por tejido adiposo, se va al cerebro y forma una entidad que se llama kernicterus, con K, y vive muy poco tiempo.
Y este síndrome se transmite por forma en general recesiva dominante. Y la segunda, NAJAR 2, en la cual hay disminución, o sea, se puede conjugar, pero en muy pocas cantidades. Y se adquiere también por problemas genéticos, recesivos, también recesivo. La diferencia entre uno y otro que puede ayudar es que en la segunda usted puede revertir este incremento de bilirrubina conjugada y se le da un fármaco que ya muy poco se utiliza, pero no sé si le han enseñado en su asignatura de farmacología, que se llama el fenobarbital. El fenobarbital es hipnótico y también se empleaba mucho antes en las convulsiones, porque este estimula ¿a quién? ¿Dónde se conjuga la bilirrubina? En el retículo endoplásmico liso. Mientras se estimula, la ictericia disminuye y desaparece. Entonces puede vivir un tiempo mayor, mientras que la primera a los pocos meses fallece. Entonces ya tenemos dos mecanismos por los cuales se incrementa la bilirrubina no conjugada: por hemólisis exagerada o porque hay déficit o ausencia de la enzima glucoroniltransferasa. Seguimos. Veamos ahora los mecanismos por los cuales se incrementa la bilirrubina conjugada. O es por lesión hepatocelular difusa fundamentalmente, o porque hay colestasis, que puede ser intra o extra hepática. ¿Qué sucede cuando hay una lesión hepática? La información se realiza la conjunción, pero defectuosa. ¿Qué significa? Si yo hago un análisis de los dos, el diclorubino, el bilirrubino, o sea, el pigmento 2, y el monoglucuronido, el que está disminuido es el diclorubino. Entonces, el problema no es tanto de la conjugación, sino que no lo puede excretar hacia el canalículo biliar. Y como tal, esta bilirrubina conjugada se incrementa en la sangre. Ahí sí hay coluria, porque se está excretando ¿qué? Los pigmentos y sales biliares. Hay poca formación de urobilinógeno fecal, que sabemos que se reabsorbe, pero como está dañado, lo que se incrementa es el urobilinógeno. Acá tienen los ejemplos: hepatitis aguda y crónica, hepatitis granulomatosas y tóxicas, hígado graso, cirrosis, ya sea alcohólica o poshepatítica, y en el hepatocarcinoma. Quiere decir que cuando hay una lesión hepática difusa vamos a encontrar bilirrubina conjugada incrementada, coluria, y hay cierto grado de hipocolia. ¿Y a qué se debe eso? Hay muchas teorías. La que más se considera es que una vez que llega al hepatocito, pierde su polaridad, o sea, se invierte la polaridad y en vez de ser excretada al canalículo biliar, vuelve a la sangre. Y por eso vamos a encontrar el siguiente. El otro mecanismo es cuando hay una obstrucción, en este caso una colestasis extrahepática. Acá hay formación de bilirrubina conjugada, pero también acá sucede que se produce un aumento de la presión de los canalículos y entonces en vez de seguir excretándose por los conductos biliares, se desvía, incrementa su concentración en la sangre. Como está obstruido parcialmente, la formación de urobilinógeno fecal está disminuida. Quiere decir que cuando hay un obstáculo parcial, como es un cálculo o puede ser un parásito, va a haber aumento de la bilirrubina conjugada. Hay coluria y hay hipocolia.
la siguiente. Y cuando es total, por supuesto que en este caso es mayor la concentración y como está obstruido totalmente, las heces serán acólicas. Y hay aumento de la bilirrubina conjugada coluria y hay acólica. Acá tienen ejemplos de carcinoma de la cabeza de páncreas, carcinoma de ampolla de Vater, metástasis glandulares en el hilo hepático y neoplasia del colédoco terminal. Y la otra es la colestasis intrahepática. Cuando hablamos de colestasis intrahepática, ¿quién me puede decir cuáles son los elementos que forman el árbol biliar intrahepático? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. A ver. Canalículo biliar. Claro. Primero, canalículo biliar. Es parte del hepatocito, porque no tiene pared propia. Estos son canales que después desembocan en los canalículos biliares o los conductos biliares. En los conductos biliares, esos están en la tríada portal. Estos aludizos van a formar conductos interlobuliares, después conductos septales y después viene la vía biliar extrahepática. ¿Correcto? A ver. ¿Por qué se incrementa la bilirrubina conjugada cuando hay colestasis? Y me estoy refiriendo fundamentalmente porque la otra es obstructiva. En este caso se incrementa sin haber obstrucción. Acá tenemos un canalículo biliar, se secreta la bilis y se produce la dilatación de su luz, se contrae y esta contracción va acompañada de vaciamiento. Ese es el flujo normal. ¿Qué pasa cuando doy, por ejemplo, un androgeranol etandrolol? Esta va a despolarizar a las fibras de actina y entonces este canalículo biliar pierde su tono. Se sigue secretando y hay trastornos de la contracción, entonces se va a distender mucho mayor y por último ya no hay contracción. Es decir, que ya no se excreta. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Aumento de bilirrubina conjugada, vamos a encontrar coluria y vamos a encontrar hipocolea o acólica. Es lo que se llama, como ustedes ven acá, colestasis canalicular o iliocanalicular de tipo paralítico, porque se está ordenando la contracción. La siguiente. De manera que estos son los criterios o conceptos cuando hablamos de colestasis. Morfológicamente, histológicamente es una acumulación de bilis en los hepatocitos y conductos biliares. Clínicamente, la retención en la sangre de estas sustancias que normalmente se excretan. Y ahí vienen los síntomas y vienen los signos. Y por último, funcionalmente hay disminución del flujo biliar canalicular. Acá tenemos lo que antes hemos dicho, cómo está constituido el sistema biliar, el intrahepático. Tiene el hepatocito, el canalículo biliar, que hemos dicho que después aludirse forman conductivos biliares, estos forman conductos interlobuliares en la tríada portal, conductos septales y todo lo que vimos. Entonces hay una serie de enfermedades que lesionan uno de estos pasos anatómicos o elementos anatómicos del sistema biliar intrahepático. Lo siguiente. Puede haber lesión en el hepatocito y por decir colestasis. Eso se ve en las hepatitis renal aguda o en las hepatitis alcohólicas. Puede ser el canalículo biliar. Cuando uno prescribe anabólicos, andrógenos, progestágenos, estos medicamentos o fármacos tienen acción tóxica directa sobre el canalículo biliar y como consecuencia de eso va a incrementarse la bilirrubina, o con cuidado biliar.
También en el tercer trimestre del embarazo, embarazos o que están recibiendo estrógenos, se puede producir ictericia que desaparece una vez que ya reciben. Doctor, ¿puede repetir qué tipo de fármacos? ¿Solamente los andrógenos? Anabólicos, eso que les gusta hacer como el increíble Hulk, y los progestágenos. Todos ellos actúan directamente lesionando, son hepatotóxicos, directos. Porque hay otros medicamentos, todavía creo que se ha pasado un momentito. Nos hemos quedado en el canalículo biliar. Pero también hay lesión de los conductivos interlobulares. Perdón, de los conductivos lobulares. Ahí también hay por ingesta de medicamentos, pero es por hipersensibilidad, por idiosincrasia. Vamos a suponer que Dios no quiera, que hay 3 tuberculosos y le damos rifampicina, isoniazida, niacinamida, etc. De los 3, uno hace ictericia y el resto no, o sea, por hipersensibilidad. Es un ejemplo. Los sedantes también pueden. Otros antibióticos, por ejemplo la eritromicina, la terramicina, etc. Después es por los conductos interlobulares y septales. El mejor ejemplo es la llamada cirrosis biliar primaria. ¿Qué caracteriza a ellos? Primeramente es por incremento de los glifos. Entonces vamos a encontrar un síntoma, es una ictericia de un tinte verdínico. Segundo, que produce gran prurito. Y tercero, que precipita, cuando es en los párpados se llaman unas placas blanco-nacaradas que se llaman santelasmas. Y cuando es en los sitios de roce, como son las rodillas, los glúteos, los talones, se llaman santomas. Eso es bien característico. Comienza con un proceso inflamatorio, después se produce un proceso. Es un periodo granulomatoso y al final viene la cirrosis biliar primaria. Otro ejemplo de ello es la colangitis esclerosante, que se ve sobre todo en los pacientes que tienen patología biliar. Entonces se va a producir inflamación, entonces se van a producir estrecheces y dilataciones. Entonces hay alteración en la excreción. Y por último, cuando es en los conductos septales y principales, el mejor ejemplo es el colangiocarcinoma, así se llama tumor de clase. Ahora sí. Y la otra que es rara, que es el defecto congénito en el transporte de la hemoglobina al canalículo biliar. Se llama el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor. Acá, como ustedes ven, igual se forma la hemoglobina conjugada, pero sin haber obstrucción se produce una desviación hacia la sangre porque no pasa por el canalículo biliar congénito, aumenta su concentración, hay coluria y hay poca formación de globulóculos fecales y habrá coria. ¿Cómo llegamos a y en qué pacientes se presentan los que hacen ayunos prolongados o cuadros infecciosos intercurrentes que pueden ser, pero que no produce daño hepático severo? El diagnóstico se hace mediante la biopsia hepática. Vamos a encontrar un hígado pardo negruzco por incremento de melanina. Bien. Entonces, con eso hemos hecho un repaso de lo que deben conocer para entender por qué se incrementan los niveles. Entonces, ahora vamos a hablar de la historia clínica.
O sea, el foco de un paciente que tiene TENS. Así es. En primer lugar, cuando yo veo a un paciente que tiene los ojos amarillos, puede ser una falsa impericia también. Y para eso tengo que preguntar. ¿Qué cosa preguntaría? A ver ustedes, piensen. ¿La orina? Falsa impericia, ¿qué significa? Que no hay incremento de ¿quién? De los pigmentos y sales biliares, pero tiene los ojos amarillos. Y que pigmenta solamente la piel y no la mucosa. Acá tienen el ejemplo. Palidez marcada, hay pacientes que tienen 3, 4 horas, ese paciente está amarillo, en realidad tiene una hemoglobina por debajo de 4. Ingesta de carotenos. Lo que come el conejo buco. Zanahoria, papaya, zapallo, tomate, todo eso, o las chicas que no quieren pues aumentar de peso. Pura papayita nada más. Y tiene un color amarillo hermoso. Ingesta de fármacos. Hay fármacos que se emplean, por ejemplo, para la artritis reumatoidea, la tebrina, o en la yardiasis también se emplea. Y esto que es iatrogénico, ¿qué significa iatrogénico? Para hacer un estudio de la retina, por ejemplo, se inyecta una sustancia de contraste y que da un pigmento de color amarillo. Creo que a las 24 horas desaparece. Falsa coluria. La rifampicina, que se emplea mucho en la tuberculosis. La fenazopirida, que es un antiséptico urinario. Y por último, el complejo B. Entonces, yo tengo que preguntar, ¿usted estuvo tomando medicamentos? Sí, doctor. ¿De estos? Falso. Las escleras son normales. Que recuerden, los demás uno busca es las escleras y en la región sublingual. Ahí es donde más podemos encontrar la bilirrubina, sobre todo conjugado directo. También se encuentra en indirecta, pero las significativas muy pequeñas. La siguiente. Seguimos. Esto hay que preguntar siempre. Edad, sexo, ocupación, lugar de pertenencia de un paciente y qué. La siguiente. En la infancia y adolescencia, ¿cuáles las intereses congénitas? Que vamos a hablar. Me faltaba uno que me he olvidado dentro de las hemolitis, que es el síndrome de Gilbert. No se olviden eso. Hay gente joven. ¿Lo dije? En adultos, hepatitis viral aguda y crónica, cirrosis hepática en sus diferentes formas, pancreatitis aguda y crónica, litiasis biliar, cirrosis biliar primaria y neoplasia renal. Esto es en adultos. Ahora por sexo, lo siguiente. En hombres, cirrosis hepática alcohólica y posthepatítica, pancreatitis aguda y crónica, neoplasia maligna del hígado, el hepatocarcinoma, y de las vías biliares, ¿ya? En este caso también llamada neoplasias periampulares. O sea, me refiero a cabeza de páncreas, ampolla de Baker, claro, por carcinoma también, o ganglios que están en el hilo hepático por metástasis también van a producir. En las mujeres frecuentes la patología biliar, la cirrosis biliar primaria y el carcinoma vesicular. Esto es bien raro, pero hay que tener en cuenta que se trata de una paciente que tiene cálculos, que no quiere operarse, tiene 8, o no sabe, porque a veces es asintomático, ¿no? Pero felizmente que es un porcentaje que no llega por estudios que se han hecho anatomopatológicos de pacientes que tienen litiasis, no llegan ni al 2%. Continuamos. La ocupación.
virus B, virus C. ¿Quiénes son los que adquieren este tipo de hepatitis? Médico. ¿Quién? Médico. En realidad, no digan salud. Personal de salud. Personal De salud. claro. Porque la enfermera, la auxiliar, también, el ginecobstetra, el cirujano, los que trabajan en el laboratorio. Porque el que saca la muestra de sangre no es el médico, sino son los auxiliares. Ellos son los, ¿no es cierto? Leptospira, que dijimos la vez pasada, cómo se adquiere. Los que trabajan en las acequias, sin zapatos, y a través de la orina del proveedor. Y la que produce ictericia es la llamada ictericia icterohemorrágica o enfermedad de Bale, con W. Y datidosis hepática porque la tiene explicó en su recorrido que localiza en el hígado. El hepatocarcinoma, muy relacionado con virus B y C, o aquellos que trabajan en silos o donde hay cosas, sería, y ahí hay un hongo que se llama aflatoxina, y que aspirando eso puede llegar a tener este tumor primario de hígado. La procedencia. A ver, ustedes que dominan la epidemiología. Virus B. Son endémicas, mi querido David. ¿Cuáles son? Venezuela. ¿Cómo? ¿Cuánto? También otra. Abancay. No. Abancay. ¿Cómo? Abancay. Ah, muy bien, escuchado mal. Tienes otro esclerosis. ¿Quién más? Selva Baja. Ahí usted a Cuyabamba. Son ascendentes. Por eso que ahora, ¿qué es lo que se hace? La prevención. Para evitar que hagan hepatitis viral, incluso alistérica, pero que lentamente van a la hepatitis crónica, a la cirrosis, hepatocarcinoma. Hay una transmisión vertical. La madre que tiene hepatitis, ¿a través de qué? El cordón umbilical. Por eso que ahora es obligatorio en zonas endémicas la vacunación. Ustedes también debían vacunarse. Antes lo hacían, no sé. Parece que sale muy caro. Pero como ustedes ya están en contacto con pacientes, que cuando pasan los años, pueblo de un cirujano, esta lo hizo pinchó. No sé qué es una hepatitis B, es una cirrosis. Decía, pero ¿por qué? Porque antes se decía cirrosis es igual a ¿qué? Alcohol. Y necesito. No se entusiasma mucho. Hace muchos años, y eso está ya descrito últimamente con un maestro que tuvimos que se llama el doctor Rolando Figueroa, tomamos 30 pacientes del Emilio Valdizán en el pabellón de alcohólicos crónicos. Y a todos se les hizo pruebas hepáticas y a todos se les hizo biopsia hepática. Y de esos 30 solamente había 2 cirróticos. El resto tenía lesiones, ¿sí? De hígado graso, hepatitis alcohólica, etc. Hay un 20% que sí lleva cirrosis. Pero por eso que cuando ustedes tienen un paciente que tiene insuficiencia por llamar insuficiencia hepática crónica descompensada o enfermedad hepática alcohólica crónica. Porque el hígado graso es la primera manifestación. La fiebre amarilla, porque también va a dar qué cosa, ictericia, va por su hemorragia, hematosis indolente, y gatidosis hepática, sobre todo en nuestra sierra central, en la sierra del sur, o sea, la procedencia
siempre y cuando el paciente, por supuesto, esté amarillo. Siguiente. Cuando un paciente tiene ictericia, ustedes deben preguntar todas estas características de la ictericia para poder diferenciar si esta es hemolítica, es hepatocelular o es por colestasis. Brusco, hemolítica. Hacen crisis hemolítica. Crisis hemolítica y después desarrollo. El hepatocelular es insidioso, por ejemplo la hepatitis viral tiene un estado que llamamos preictérica, o sea el paciente tiene malestar, gran astenia, puede haber dispepsia y lo primero que nota el paciente es colurio. Dice, mi sobrina está muy cargada, me mancha la ropa interior y luego aparece la ictericia. Entonces la etapa preictérica que dura 2 semanas, por eso es insidioso. Recuerden bien eso. Y recuerden de la coluria también muy importante, porque en estas enfermedades lo primero que aparece es la coluria y cuando mejora lo primero que desaparece es la coluria. En la colestasis, brusco, un cólico biliar. El paciente comió algo y a las pocas horas, bruscamente es un dolor gástrico, fondo derecho, flanco derecho, etc. Tiene que precipitar por comer una comida grasa, como hemos visto en la mañana con esa paciente que había comido el día anterior en la noche, un pollo a la brasa, ¿no? Y después, y a medianoche comenzó con el dolor típico. Insidioso en la neoplasia. Y lentamente va a aparecer. O sea, hay otros síntomas que ya hacen sospechar la baja de peso. Y después aparece la ictericia, incidente. La duración es breve, moderada puede durar de 4 a 6 semanas, mientras que la incisión, la neoplasia es prolongada. Una vez que se instala la ictericia, sigue su curso, con excepción de la ampolla de Baker. De repente, el médico está contento y ha mejorado, la ictericia ha disminuido, o el paciente no está feliz, porque como no compromete mucho el estado general, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué se produce eso? Porque se produce una necrosis del tumor y entonces lo hace permeable. Entonces la bilis se va a excretar, la ictericia va a disminuir. Pero ¿qué vemos en vez de acolia? ¿Qué cosa habrá? Si ha sangrado. Melena. Melena. Entonces cuando uno tiene ictericia y hace melena, pero estoy hablando de una ictericia prolongada que no tiene nada que ver con el hígado, piensen en neoplasia de ampolla de Baker. En cambio la neoplasia de colon, de cabeza de páncreas, una vez que se instala, casi permanente. Y la característica es una baja de peso de 10, 12 kilos en poco tiempo. Bien. El tinte flavínico, o sea, por eso que en la ictericia hemolítica es la ictericia muy leve, flavos como las habas. Muy discreto, hay que buscarlo. ¿Qué es lo que más predomina en una ictericia hemolítica? ¿Qué dicen ustedes de acuerdo a la fisiopatología? ¿Cuál es la causa más frecuente de ictericia hemolítica? Hemólisis. Y si hay hemólisis, ¿qué cosa voy a encontrar? Anemia. El paciente está más anémico que ictérico, inclusive. ¿Ya? Bien. Rubínico,
es bastante intenso, pero verdínico cuando hay colestasis, sucede mucho en la cirrosis biliar, en la neoplasia. Evolución intermitente, solamente en las crisis hemolíticas va a haber ictericia. En la hepatocelular crónica es continua, pero leve. Cuando hay colestasis, por ejemplo, intermitente, como acabamos de ver en apoyo de vaca, o una coledocolitiasis, como hemos visto en la mañana, aparece porque el 95% de los cálculos del coleco proceden de dónde? De la vesícula biliar, donde está. Puede pasar un tiempo, vuelve a comer elementos grasos, otra vez hace este cuadro. La siguiente. Los síntomas asociados a este tipo de ictericia. En la hemolítica, y hemos dicho que no hay coluria, ya saben el mecanismo por el cual no hay coluria. En el hepatocelular sí, y en la colestasis mucho mayor todavía. En la hemolítica más bien están hiperpigmentadas. En cambio, el hepatocelular muy rara vez, pero donde sí hay hipopolia, polia es en las colestasis extrahepáticas sobre todo, y también en las intrahepáticas. Prurito, no se olvide, colestasis. Dolor. En la crisis hemolítica sí hay dolor en el abdomen, en la parte superior, inclusive se irradia hacia la columna, a los miembros inferiores. Hepatocelular. ¿Hay dolor o no hay dolor? Dice que sí. ¿Por qué? Inflamación del hígado. ¿Por qué hay dolor? No es inflamación del hígado. Claro. ¿Quién es el que duele? El hígado. ¿El hígado? La cápsula. La cápsula de glicio. Usted ya ha recibido pues cardiología, ¿no? ¿El dolor en el hígado? ¿En qué caso? Insuficiencia cardíaca. ¿En qué patología? ¿Cómo se llama? ¿En qué síndrome? ¿Qué insuficiencia cardíaca? ¿Qué derecha congestiva?